Buenos días panel, buenos días Cámara de la Oposición. En esta oportunidad, como primer orador de la Cámara de Proposición, voy a empezar caracterizando y definiendo ciertos puntos importantes. En primer lugar, nosotros, ¿qué es lo que caracterizamos como verdadera reconciliación? Básicamente, nosotros consideramos que es establecer las acciones que se hizo en ambos bandos dentro del régimen autoritario, en el cual se muestren los actos o diferentes como que problemas o diferentes acciones que se han cometido dentro del régimen autoritario, y que también se muestren de cierta manera el otro bando, quien fue básicamente el que como que reemplazó a este régimen autoritario para como que lograr, no sé, salir de ¿no? ¿Verdad? Ok. Luego, nosotros consideramos que en este status quo estamos en un proceso de conflicto donde el tejido social está roto. ¿Por qué está roto? Principalmente porque los regímenes autoritarios se basan básicamente y vulneran básicamente los derechos de las personas, vulneran sus libertades para poder mantener sus estatus de poder. Entonces, ¿por qué esto afecta directamente a la sociedad? Porque rompe de cierta manera y hace ver a la población que no está siendo beneficiada, es decir, que su Estado no les ayuda, es decir, se rompe el contrato social que podrían haber y se sienten como desfavorecidos, se sienten como que no importan, ellos no importan, entonces de cierta manera se sienten desunidos con su Estado. Y esto genera la ruptura del tejido social, que es tan importante para este debate. ¿Por qué nosotros consideramos que es importante para este debate? Porque, número uno, nosotros buscamos y nosotros vamos a demostrar cómo, mediante nuestra carga de prueba, donde nosotros vamos a constituir de una mejor manera el tejido social, o se va a reparar el tejido social de ese estado post-conflicto, mediante la verdadera reconciliación, vamos a lograr que, número uno, mediante nuestros argumentos, mediante la confianza, mediante la reconstrucción y la verdad, y tercero, mediante la reconciliación y el reparo de estos problemas. Okay. Que primero nosotros consideramos como justiciar a las personas o a los líderes que hicieron daño dentro de estos países autoritarios. Nosotros consideramos que no va a ser suficiente. ¿Por qué? Esto va en nuestro primer argumento, que es de confianza. ¿Por qué nosotros consideramos que no es suficiente? Principalmente consideramos que no es suficiente porque las personas tienen diferentes como cánones de justicia que las entidades encargadas de regularlas. ¿A qué me refiero con esto? Principalmente la justicia que se ve por parte de la población puede que no satisfaga la justicia que se plantea mediante los estados, mediante los estatutos, mediante el código penal. ¿Por qué? Porque cada persona puede como que tener su propia idea de qué es lo que realmente le ha hecho daño y cómo se deberían pagar a otras personas. Poniendo un ejemplo práctico, tú puedes tal vez, no sé, perder un debate acá y como que tú consideras que el juez ha sido un juez como que no te ha valorado de buena manera, o que no ha visto los puntos que tú querías plantear. Entonces como que te vas, o sea, no estás conforme con el lado del juez, o no estás conforme con la sentencia que dio. Entonces es más probable que no exista como realmente un reparo y aún exista un resentimiento por parte de la población, porque cada persona puede tener su propia idea como que de justicia, que varía completamente de lo que se va a proponer, ¿no?, en la otra cámara como justicia, ¿verdad? Ok. Habiendo dicho esto, porque nosotros consideramos que en nuestra Cámara se genera una mejor confianza y una mejor legitimidad dentro de su población, principalmente por el punto de que la verdad dentro de estos gobiernos se va a dar en ambos bandos, ¿verdad? O sea, no solo va a ser cuántos fueron los daños, o sea, en sí del grupo de autoritarios, sino también se va a ver cómo han sido las reformas o cómo realmente hicieron los grupos de poder como para quitarlos, como por ejemplo en el caso del Perú, poniendo el caso más sencillo, en el cual el grupo autoritario, el grupo Colina, o sea, y se ha visto como que la verdad y reconciliación poniendo los bandos dentro de los grupos de Grupo Colina y los grupos terroristas, por así decirlo. Entonces, en este sentido, o sea, se pueden ver ambos escenarios, y se puede como que confiar de cierta manera en estos tipos de verdades, porque inclusive nosotros consideramos que obviamente va a estar como que de cierta manera influenciado por el bando ganador o por el bando que gane, pero inclusive así nosotros consideramos que va a haber una mayor confianza, porque estos van a como que tratar de mantener una verdad que pueda ser como que conforme con la población,
que ha sido oprimida por estos regímenes, entonces ya tienen de cierta manera esta narrativa en contra de estos regímenes, entonces va a ser mucho plausible que ellos acepten estos tipos de ideas, y que también obviamente se va a buscar de cierta manera ver cuáles fueron los principales problemas o cuáles fueron los principales daños que existieron dentro de la población. ¿Por qué consideramos que saber esto es realmente importante para esta moción? Principalmente por nuestro segundo argumento, que es el tejido social roto. Cuando se muestra que el tejido social está roto, la mejor manera de nosotros poder reconstruirlo no es enjuiciar de cierta manera a las personas que hicieron el daño, porque, como ya mencioné con el primer argumento, no va a existir como de cierta manera no va a haber una relación de cánones de justicia, entonces no va a haber como realmente una mayor unión dentro de las ideas dentro de la población. Es más probable que si tú buscas una verdad dentro de los países en conflicto, logres buscar de cierta manera y cómo reconciliar qué es lo que pasó realmente, tú te vas a sentir muchísimo mejor representado, vas a sentirte muchísimo mejor legitimado, porque el Estado sabe que has sido una persona vulnerable que ha recibido este daño, ¿no? Entonces, como al tú saber que eres respaldado por alguien, te vas a sentir muchísimo más seguro y vas a sentir muchísimo mejor que en el otro caso, donde no existe esto, debido a que la moción nos plantea en casos mutuamente excluyentes, en el cual no va a existir esto. No existir esta como que legitimidad que pueden sentir las personas. ¿Y por qué esto es importante? Porque el tejido social primero es el más importante como para lograr que una sociedad post-conflicto o post-estado autoritario pueda desarrollarse correctamente, algo que en la otra cámara no se podría lograr de tan buena manera, porque las personas que han sido vulneradas no poseen de cierta manera o no han sido reconocidas de cierta manera. Siempre vas a estar como con resentimiento por parte del Estado, porque nunca te ha ayudado, nunca te ha dado algo, simplemente enjuiciaba, aunque tú podrías sentirte lo enjuiciaron al que me hizo daño, al que mató a mi padre, no como de cierta manera va a ser suficiente, y posiblemente yo aún tenga diferentes problemas que nunca han sido considerados, o que también posiblemente, aunque al no saber completamente la verdad, esa justicia tampoco va a ser completamente correcta, ¿no? O solo no va a haber una justicia directa de las personas quienes van a poder, de las personas que realmente hicieron el daño, sino obviamente va a ser como más parcial, ¿verdad? Entonces, luego, porque nosotros consideramos que la reconciliación también es importante, es de nuestro tercer argumento, es porque obviamente tú puedes sentir que alguien te hizo daño, pero eso no te va a como que recomponer, aunque esa persona esté en la cárcel, no te va a recomponer todo el sufrimiento que sufriste, ¿no? O sea, todo el daño que experimentaste. Entonces, es más probable que nunca no te sientas representado, y con nuestros tres argumentos ya hemos demostrado cómo nosotros logramos el mantenimiento del mejor tejido social después de los estados post-conflicto. Gracias. Muchas gracias, panel. Vamos a empezar el primer discurso de la Cámara de Oposición haciendo unas cuantas refutaciones. Primero quiero mencionar lo que dijo el primer discursista de la Cámara de Proposición, y dice que el tema de las acciones punitivas de la justicia no va a ser suficiente para crear o para restablecer el tejido social. Ojo, hago hincapié, no va a ser suficiente. Y esto es completamente verdad. ¿Por qué? Porque lamentablemente el tema de la reconciliación va muy ligado a lo que antes puede pasar con anterioridad, las medidas que con anterioridad hemos usado. Es justamente eso lo que vamos a explicar en nuestros argumentos. Primero de todo, quiero mencionar que el tema de la reconciliación sería súper plausible solo en el caso de que antes hubiéramos tenido medidas plausiblemente positivas, en este caso punitivas, o sea, de justicia, que hagan creer a la sociedad y sobre todo a la comunidad afectada que realmente sí se ha hecho justicia en contra de los que han accionado estas atrocidades. ¿Y por qué esto es importante? Porque justamente teniendo en cuenta que son mutuamente excluyentes ambos tipos de soluciones, la reconciliación necesita de las medidas punitivas como anterioridad para poder solucionar y llegar a reconstruir el tejido social. Esto lamentablemente es así. ¿Por qué? Básicamente,
yo, si quiero de alguna manera poder reconciliar a algunos, debo ver cómo se hace justicia con anterioridad. Porque esto es muy importante, porque la naturaleza humana quiere hacer justicia si es que se ha sentido implicada o si se ha sentido ofendida de una u otra manera. Es muy importante tener eso en cuenta porque hay ejemplos prácticos, tantos ejemplos prácticos que mencionan que en caso se quiera llegar a una reconciliación y se llegue, es justamente porque ha habido con anterioridad un proceso que ha avalado y ha dado pie a que eso suceda. Dicho esto, y antes de seguir con el debate y con el tema de los argumentos, menciona mucho el tema de que cada uno tiene su propia justicia, su propia manera de hacer justicia, su propia manera de entenderla. Y esto no pasa igualmente con el tema de reconciliación. Para mí reconciliarme con alguien puede ser darme la mano y olvidarme todo. Pero para otro, reconciliarme con alguien puede ser, no, tienes que sufrir lo que yo he sufrido, lo que me has hecho sufrir, para luego recién poder poner medidas y reconciliarnos de una vez. Es justamente esto. ¿Qué pasa? Que si son mutuamente excluyentes, la justicia por su propia mano sí puede hacer que la sociedad se restablezca y que el tejido social por consiguiente también. ¿Por qué? Porque si yo hago justicia en contra tuya, que me has hecho atrocidades a mí, me voy a sentir al menos un poco mejor. Y aunque la justicia por su propia mano, como mencionó la Cámara de Proposición, tal vez tenga una que otra falla, el tema de la reconciliación no va a funcionar en ningún caso si es que realmente no me siento favorecido o no me siento asertivo con el tema que mencionamos con anterioridad, el tema de las medidas punitivas. Dicho esto, vamos a pasar de una vez con nuestros argumentos. El primero de todos es la reparación a víctimas. Y en esto quiero hacer un claro hincapié. Cuando se cometen atrocidades por un régimen o en general por cualquier persona, siempre va a haber una parte que es la víctima. Justamente las víctimas son las personas que van a recibir este daño. ¿Y por qué esto es importante? Porque las víctimas van a querer justicia de una u otra manera. ¿A qué nos referimos con esto? Las víctimas van a querer buscar un daño simétrico en contra de la persona que realizó esas atrocidades en contra de ellos. Podemos poner un caso claro. En caso tú me hayas chocado el auto, yo voy a querer que tú lo pagues justamente porque veo necesario que tú sufras lo que yo he sufrido, o que al menos, si no de la misma manera, puedas de una u otra manera ayudar a que las consecuencias para mí no sean tan graves. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque justamente las medidas, la población, la comunidad va a buscar una reparación contra este tipo de personas. Y esto se basa en reparar el tejido social, que como mencionó la Cámara de Proposición, es justamente lo que busca este debate. Lamentablemente el tejido social después de uno de estos regímenes de este estilo se queda muy polarizado. ¿A qué nos referimos con esto? Que lamentablemente van a buscar una opción o la otra, van a estar o a favor o en contra de lo que ha pasado, no va a haber opinión media, y esto que genera mucha discrepancia, mucha disensión entre ambas partes, y también va a generar una gran desconfianza. No solo desconfianza en los que antes fueron sus autoridades, sino también en las instituciones que siguen presentes. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, oye, ¿qué van a hacer ustedes en este caso para poder ayudarme y sobre todo para poder hacer que las personas las autoridades que sufrieron y que generaron estas atrocidades puedan sufrir de la mano de la justicia? Entonces, justamente es muy importante para llegar a una reconciliación haber primero cerrado la herida que dejan este tipo de atrocidades. ¿Y cómo cerramos la herida? Simplemente con justicia. Pongamos un ejemplo claro del tema de la justicia y la reconciliación. El expresidente Fujimori ahorita mismo está en un estado de salud bastante exigente y que lamentablemente le está pasando de una manera muy difícil. Y ellos se propusieron poder sacarlo, poder eximarlo de ese proceso y que pueda volver a su casa, que no esté en la cárcel y todo eso. ¿Cómo respondió la población? Negativamente, reacia a esa decisión. Y por lo tanto el Congreso también responde así. ¿Por qué? Porque si bien es cierto puede haberse hecho una justicia, aún así se ha hecho justicia, la población aún sigue resentida justamente con lo que ese expresidente ha hecho con anterioridad. Es justamente por eso que no buscan ningún tipo de reconciliación y ni siquiera un beneficio tan leve como es el que vuelva este presidente a su casa. Entonces, dicho esto, también hace falta mencionar un punto muy importante, que es el tema de las instituciones. Como mencionó la Cámara de Proposición, menciona que las instituciones son muy importantes. Y yo les hago una pregunta, panel. En este caso, si las instituciones tienen tanta importancia para nosotros, ¿cómo vamos a querer que estas reaccionen a nuestro favor? ¿Y cómo van a reaccionar a nuestro favor? Simplemente haciéndonos caso a lo que nosotros queremos, o sea, haciendo hincapié en la justicia que nosotros queremos recibir en contra de las atrocidades que han perpetrado los regímenes ya mencionados. Como segundo argumento, es muy importante mencionar que estas regímenes o esta justicia, estas medidas punitivas pueden funcionar como antecedentes, pueden funcionar como antecedentes y que por consiguiente también pueden funcionar como mecanismos de confianza. Hago un ejemplo. En el caso en el que un régimen autoritario lamentablemente haga atrocidades contra la población y se le
sentencia justamente por lo que ha hecho, en este caso con medidas punitivas, ¿qué va a generar? Va a generar un antecedente. ¿Y por qué esto es importante? Porque si esto se vuelve a repetir, tenemos un antecedente claro que nos dice, oye, esto ya pasó antes. Entonces, si esto ya pasó antes, ¿por qué no puede pasar ahora si es realmente lo mismo o es un caso demasiado similar? Esto con la reconciliación, ¿qué sucede? El problema de la reconciliación es que, primero, no logra crear antecedentes reales, porque justamente cuando generamos una reconciliación, cuando la herida no está realmente sellada, vamos a seguir teniendo mucho rencor en contra de las personas que queremos reconciliar o que hemos reconciliado. Justamente por eso es muy importante generar antecedentes que puedan ayudar al futuro, en este caso del país, al futuro, en este caso de la comunidad, porque si hacemos eso, vamos a generar muchos beneficios para el futuro y también contra medidas de próximos regímenes que quieran afectarnos de esa manera. Mencionar también justamente el tema de que esto tiene entrelazación con lo que podemos mencionar de que la verdad, cuando la mencionan en la Cámara de Proposición, no sirve de mucho si no tenemos en cuenta, cuando realmente no se ha cerrado y no tenemos ninguna medida que avale que podemos aún confiar en un régimen que realmente nos ha decepcionado brutalmente. Es por eso que desde la Cámara de Oposición creemos que para una mejor reparación de las víctimas, no solo al corto, sino también a mediano y largo plazo, es muy importante seguir con medidas punitivas, porque esto va a hacer que la justicia tome acción y que la gente esté mucho más contenta y mucho más satisfecha con este tipo de medidas que con la reconciliación. Y en caso se quiera hacer reconciliación, que lamentablemente en la moción es totalmente imposible porque son totalmente excluyentes, al menos va a haber una gran satisfacción con la justicia, cosa que no habría con el tema de la reconciliación. Dicho esto, muchas gracias. Uno ya. Panel, todo mal con lo que me han demostrado en la otra cámara. En primera, les voy a explicar dos cosas en las cuales han fallado. Al decirme de que solamente por la justicia voy a estar con la conciencia hipertranquila o cosas por ese estilo, es totalmente falso. Nótese con el mismo ejemplo que ellos han dado de Fujimori. Ellos me dicen de que hay gente que cuando Fujimori lo quisieron sacar, dijeron no por el simple hecho, no porque sigo resentido con él o no porque no quiero que lo saque o esas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa realmente? Y por eso mismo, por ese mismo punto que me están dando, nótese cómo realmente no hay esta reconciliación que se puede llegar a dar. ¿A qué me refiero con esto? De que aunque esté preso, realmente aún sigue existiendo esta problemática y aún sigue existiendo este resentimiento y aún no se ha curado totalmente el tejido social. Nótese cómo del lado de su cámara aún así meta preso a un dictador o meta preso al dictador y a todos sus comandantes, aún así no se termina por reconstruir el tejido social. Simplemente doy de que se está cumpliendo la justicia. Pero ¿cuál es el punto con el tejido social? De que la gente sigue estando de lado. ¿Cuál es el problema con que la gente sigue estando de lado? Lo cual pasa en su cámara, porque la moción nos invita a pensar eso, de que la cámara de que la gente igualmente se va a sentir excluida, de que la gente igualmente se va a sentir perjudicada, de que el Estado-Nación no se termina por cumplir. Si yo veo de que al asesino de mi padre, por ejemplo, tal vez no le han dado cadena perpetua o tal vez no lo han sentenciado de muerte, yo también voy a decir, oye, no, esto a mí no me gusta, esto está mal, porque yo quiero que sufran lo mismo, por lo mismo que ellos me han dicho, de que si por ejemplo alguien me choca el carro, yo quiero que también se lo choquen a él, o cosas por ese estilo, ¿verdad? Entonces, si matan a algún familiar mío, yo también quiero que esta persona que lo ha matado termine por morir. Nótese cómo no, en todos los casos se puede llegar a hacer eso, porque esto es malo y porque la gente termina por verse perjudicada con esto, debido a que la gente tiene sus propios cánones acerca de lo que es la justicia. La gente toma la justicia, si por ejemplo la justicia para Emanuel es diferente a la justicia que yo puedo llegar a pensar. Si para Emanuel persona merece cadena perpetua, yo tal vez puedo decir de que no, tan solo merece 20 años. Entonces nótese cómo igualmente va a haber, la gente no es como que va a estar súper de acuerdo con todo lo que me voy a presentar, sino de que también van a haber gente que va a discrepar y ahí se da la ruptura aún más grande del tejido social. Pero ya, imaginemos, todo está tranquilo, ¿no? Todos decimos, no, está bien, perfecto lo que han dado, que es el mejor de sus mejores mundos, lo cual es imposible que se cumpla. Pero aún así, ¿qué pasa? La gente se sigue dejando de lado, la gente no le dan ningún tipo de compensación. A mí no me van a dar ayuda psicológica, a mí no me van a dar más educación, a mí no me van a dar ningún bono, a mí no me pueden ayudar, por ejemplo, si es que mi negocio quebró en esa época. No sé cómo entonces igualmente la gente se sigue dejando de lado. Cuando la gente se sigue dejando de lado, el tejido social no se reconstruye nunca. El Estado-Nación nunca se termina por cumplir, porque la gente aún siente de que el Estado le está fallando, aún siente de que como en ese régimen autoritario el Estado le sigue fallando y por ende el tejido social que tanto intenta defender mediante la justicia y cosas por ese estilo termina por fallar y también el contrato de Estado-Nación falla. ¿Punto? Maneras de percibir la justicia, porque esto no juega también en la reconciliación, porque es que ahora las personas van a estar totalmente satisfechas con las acciones que hagas. Es muy fácil de responder, porque del lado de su cámara
por lo menos del lado de su cámara, la justicia va a ser en la mayoría muy valorativa o para las personas, ¿verdad? Pero del lado de mi cámara no va a pasar de esa manera. ¿Por qué no va a pasar de esa manera la reconciliación? Porque es obvio de que yo voy a centrarme más en las personas y voy a poder ayudar muchísimo más en las personas. Voy a poderme centrar en lo que realmente necesitan, cosa que no pasa del lado de su otra cámara. Si por ejemplo del lado de mi cámara las personas necesitan A, yo como Estado les puedo dar A debido a que tengo estos mecanismos que les puedo brindar para darles A. En cambio, si necesitan B, les voy a dar B. ¿Y por qué hago esto? Porque es obvio de que tengo que estudiar y tengo que estudiar a esta gente y tengo de que ver, oye, no, qué les ha pasado y todo eso, ¿verdad? Y tengo que ayudarlos para que se cumpla de mejor manera el tejido social. Entonces ya te estoy demostrando incluso desde ese lado por qué tengo muchísimos más mecanismos de acción para terminar por ayudar a la gente. No es como la otra cámara que me diga de que no, tal vez en tu mundo se reconcilien, pase un año o cosas por ese, o para otra persona pase 2 y cosas por ese estilo. Aunque termine por pasar eso, la reconciliación entonces se da muchísimo mejor. No es como el lado de la otra cámara que ya te he explicado, porque igualmente hagan lo que hagan, la población va a seguir dejándose de lado, por ende el tejido social no se termina por curar y por ende el contrato nación sigue estando roto. Creo que con eso ya te estoy explicando entonces, porque realmente pruébeme lo que me pruebe, su tejido social va a seguir roto y el contrato Estado-Nación también. Ahora sí voy a pasar con los argumentos. El primer argumento es el de confianza, porque es muchísimo más probable de que confíen del lado de mi cámara. Panel, no pasa como nos lo explica la otra cámara de que no, en su lado van a confiar más porque se está haciendo justicia o cosas por ese estilo. En primer lugar, porque ya te he explicado la polarización que hay en la justicia, pero en segundo lugar, del lado de mi cámara se cumple de mejor manera. ¿Por qué? Porque estoy presentando la verdad, estoy presentando los hechos tal y cual pasaron, qué sucedió acá y qué sucedió acá. Creo que cuando ya te estoy explicando eso, es muchísimo más probable de que la gente tienda a preferir la verdad y tienda a confiar más en la verdad. ¿Por qué? Porque es la verdad y porque son los hechos factibles de que hay. Pero ¿qué pasa con la justicia? De que tal vez existe una justicia polarizada en el mejor de sus mundos debido a que pueden haber resentimientos, debido a que puede ser de que no te guste cómo los han juzgado, como el ejemplo que te dio Manuel, de decirte de que, oye, es probable de que a ti no te guste cómo te jueció un juez y vas a estar en descontento con él. Lo mismo puede pasar del lado de la otra cámara. Creo que entonces ya te estoy explicando entonces por qué en mi mundo se da más confianza. ¿Por qué la confianza me importa? Por el segundo argumento, el tejido social. ¿Por qué a mí el tejido social me importa y por qué dependo de la confianza para que se recupere? Porque yo necesito confiar en el Estado para recuperar este tejido social. ¿A qué me refiero? El tejido social se ha roto principalmente porque el Estado me ha fallado, porque el Estado me ha dejado de lado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo desde el lado de proposición? No les voy a dejar de lado de nuevo a la población, los voy a acompañar y los voy a arropar y los voy a ayudar. ¿Qué pasa del otro lado? No hago nada de esto. El tejido social, nótese cómo termina por seguir roto. Cuando yo simplemente meto a estas personas a la cárcel, pero no las ayudo, no les doy, no hago de que se terminen por reconciliar entre la población y no cure este tejido social, las personas igualmente su confianza va a seguir rota y no van a confiar totalmente en el Estado porque igualmente van a pensar de que lo sigue dejando de lado. Nótese cómo esto es totalmente perjudicial para el país que recién está saliendo de estos regímenes. Y el tercer punto, el de la reconciliación. Padre, creo que el punto de la reconciliación te lo he explicado mientras lo estoy refutando, pero lo voy a seguir. El punto es de que yo prefiero, o se termina por reconciliar muchísimo más del lado de mi cámara. ¿Y por qué esto termina por ser exclusivo? Es simple, debido a la reconciliación se da en cuanto a la parte tanto del Estado como en cuanto a la nación se termina por ver felices, o se termina por ver más satisfechos. ¿Por qué es mucho más probable que el lado de mi cámara se termine por ver más satisfechos? Porque sí, tal vez el lado de su cámara pueda meter presos a la gente que terminó por hacer todas estas cosas malas, todas estas atrocidades, pero aún así siguen estando vacíos porque no se les termina por dar esta ayuda y el Estado no termina por apoyarlos, ¿verdad? En cambio, cuando yo como Estado termino por apoyar a esta población que realmente lo que necesita es mi ayuda, lo que realmente necesita es de que yo vaya y le digo, oye, por ejemplo, ten este bono, voy a construir escuelas acá debido a que hubo mala educación durante este régimen, voy a poner hospitales, cosas por ese estilo. Lo que yo estoy haciendo es de que la población se sienta a gusto con el Estado que tiene y esto me termina por beneficiar muchísimo más a mí y termino por cumplir muchísimo más el contrato nación de que tanto te he explicado de por qué me termina por ser importante el punto de que yo como nación y como Estado termine por estar bien y termine por estar reconciliado, ¿verdad? Creo que también te estoy explicando la exclusividad entonces desde ese punto, diciéndote que la otra cámara no puede llegar a acceder a esto debido a que termina igualmente del lado de su cámara dejando de lado a la población. Y cuando deja de lado a la población no termina ni por reconstruir el tejido social, porque aunque sí hayas metido preso a estas personas, igualmente existe ese dolor interno tuyo que no te lo está curando el Estado ni te está apoyando a resolverlo. Y en segundo punto, de que no terminas por reconciliar correctamente. Entonces creo
sino que en la comparativa termina ganando mi cámara. ¿Por qué termina ganando mi cámara? Porque aunque yo termine, porque como proposición consideramos de que cuando yo respaldo esa confianza en hechos verdaderos y en hechos factibles, cuando yo termino por reconstruir de mejor manera el tejido social y el contrato Estado-Nación, dándole apoyo a esta población, es muchísimo mejor que lo que termina haciéndome la otra cámara, que simplemente meter preso a esta gente y no termina por brindarle el apoyo que necesita esa población, que justo sale en tiempos de crisis donde nunca se los han dado, lo cual terminaría por ser lo mismo porque la dejan de lado. Por lo anteriormente mencionado, muchas gracias, orgullosos de proponer. Panel, hay varios puntos importantes que se deben matizar, porque noten cómo es que es imposible que en algún lado de la cámara la gente se sienta 100% reparada. Siempre van a haber discrepancias, o sea, no es que dentro de mi lado de la cámara va a estar todo el mundo bien y dentro de otro lado de la cámara la gente va a ser horrible. Noten cómo es cero comparativo. Es muy probable que por las propias variables y volatilidades que nos explica la cámara de la proposición, es poco probable que todos sientan conformes. Sin embargo, dos cosas particulares. Primero, es que tenemos una mayor capacidad de que las personas puedan confiar en las instituciones para que la reconciliación a largo plazo, es decir, la funcionalidad de las naciones a largo plazo sea muchísimo mejor. Y lo segundo, no es que al final tenemos una mayor probabilidad de que las víctimas sean reparadas en su mayoría, porque noten cómo es que no voy a satisfacer a todo el mundo. Yo con mi existencia puede que a mi mamá le encante, pero a otras personas puede que me odien. No es que todo el mundo vaya a estar bien. Noten entonces cómo es que hay matices importantes que la Cámara de Proposición ignora y dudo mucho que pueda resolver dentro de sus discursos. Vayamos entonces a un punto importante en primer lugar, el tema de la confianza. Lo que me explica es que no, va a haber polarización y la verdad de los hechos tal cual pasaron va a ayudar a que las personas ahora sepan como, el gobierno está haciendo las cosas tal cual pasaron, o sea, es un buen gobierno. Panel, pregunta, ¿de qué me sirve saber la verdad si es que al final es como, sé la verdad, chévere? Es como, ya, sé que me violó, chévere, ya, sé que me robó, chévere. Pero, ¿cuál es el punto de esto? Noten cómo es que la verdad no termina funcionando en sí misma, sino que funciona cuando tomo acciones en medida de esto. Noten cómo es que la verdad no es que no exista dentro del mirado de la cámara y el Estado te mienta, sino que cuando tienes medidas punitivas, no es que, ya, tú hiciste esto, te sanciono. No, sino que hay toda una investigación detrás. Creo que si es que en ambos lados de la casa va a haber cierto grado de verdad, probablemente dentro del lado de la casa mayor y dentro del mirado de la casa menor, aún así, por lo menos, la propia proceso de revictimización que probablemente pasen las víctimas a la hora de tener que estar buscando la verdad, ya no sea solo porque, queremos mostrar la verdad, sino que no. Lo que vamos a hacer es, en base a lo que tenemos, pues poder hacer un proceso para que tú como persona que has sufrido, sepas que si es que te estás revictimizando a la hora de hacer esas investigaciones, no es por las puras, sino es porque va a haber algo para tu beneficio y para tu justicia. Creemos que esto es lo más importante dentro del debate cuando hablamos en búsqueda de la verdad, porque hasta el momento no entiendo por qué la verdad en sí misma es importante, más que a las acciones que se tomen a futuro. Creo que Guillermo ya lo dejaba claro, lo estamos terminando de importar. Pero segundo punto, vayamos en temas en relación a lo que es la justicia polarizada o temas en relación al tejido social y la reconciliación. Lo que me explican es, no, lo que pasa es que tú estás dejando dentro de la casa a las personas de lado. O sea, es como solo te enfocas en los perpetradores y entonces las personas no van a sentir algún tipo de ayuda. Panel, ¿qué es lo que pasa en muchos casos? Noten cómo es que por lo general las personas por propia naturaleza, cuando reciben algún tipo de vulneración, lo que buscan es que la persona reciba lo mismo. Es como los niños, literalmente los niños, si un niño le pega, tú le pegas el golpe de regreso. Creo que justamente lo que se busca es la equidad, de que estén bien, de que ambos reciban justicia. Por eso es que en debate tenemos comités de equidad, porque si a mí me vulneraron, espero que al menos equidad haga algo, lo cual pueda ayudar a que yo sea reparado. Noten cómo es que entonces las personas tienen ese sentido de justicia muy impregnado. Hasta el momento no entiendo cómo es que en la Cámara de Proposición ese sentido de justicia es algo totalmente insuficiente. Pero noten cómo es que al final lo que me dicen es sí, es que tu justicia es insuficiente, pero es el primer paso y lo que necesito. Noten cómo es que entonces tenemos recursos limitados. Como régimen para poder reconstruir el tejido social tenemos recursos limitados, entonces tenemos que aprender a cómo distribuirlos. Es necesario que para que haya una correcta reconciliación, o que al menos la mayoría de personas estén satisfechas, que es lo que más le importa a la Cámara de Proposición, al menos la mayoría sienta que ya, lo que me hizo daño ya pasó, lo que me hizo daño ya puedo dejarlo de lado para poder continuar. Noten cómo es que en ningún momento me explican cómo es que las personas se sienten bien con su tipo de reparación para poder como abrirse y poder reconciliarse, porque noten cómo que es lo conflictivo del lado de la Casa de la Proposición. Porque lo más probable, y aquí ejemplificando, que por ejemplo si a mí mi papá me pegó, o no sé, una persona me pegó, lo más probable es de que es como, no vamos a sancionarlo, tenemos que reformarlo y hacer que se reconcilien y hacer que coexistan. ¿Cómo es que voy a convivir con mi agresor? O sea, es como,
en mi cabeza, cómo es que voy a tener la apertura a poder decir como ya, estamos bien, podemos continuar las cosas, podemos reconciliarnos. Noten cómo es que esto lo que está saltando es un paso importante hacia la propia víctima para poder terminar de superar este tipo de procesos. Noten cómo es que dentro de mi lado de la casa, sí, es probable que la persona en mi peor escenario pueda guardar un tipo de resentimiento, sin embargo ya siento que la cosa ya pasó, ya siento que mi vulneración no fue en vano, sino que también las personas a las cuales yo recurrí para que se haga justicia, al menos me escucharon. Noten cómo es que entonces dentro de mi lado de la casa hay dos impactos importantes. Lo primero en cuestiones de víctimas. Noten cómo es que ahora las víctimas es mucho más probable que en su mayoría, porque estamos hablando de atrocidades que fueron a una gran parte de la sociedad. Sí, probablemente haya habido personas que hayan estado a favor del régimen, pero creemos que es una minoría y no nos importa mucho en este debate. Noten cómo es que entonces dentro de mi lado de la casa es mucho más probable que la mayoría de personas, porque tenemos que cubrir impactos a nivel cuantitativo, se sienten mejor dentro de mi lado de la casa, porque si es que están pasando por estos procesos de victimización, o si tienen que verle la cara a sus agresores, al menos saben que es por algo, y al menos saben de que lo que ellos sufrieron no fue en vano. Pero lo segundo, y vayamos en temas de confianza y reestructuración del contrato social, es decir, de cómo vemos al Estado. Noten cómo es que dentro de mi lado de la casa es mucho más probable que yo sienta que al Estado yo sí le importo. A ver, a ti sí te importa que yo me sienta bien, a ti sí te importa que yo esté bien. Noten cómo es que al final el hecho de que tú vayas y le des ropa, comida, abrigo, como por ejemplo pasó con las personas que se vieron afectadas en el tema del Repsol, que se cayó todo en la gasolina dentro de los ecosistemas, al final el Estado y la peor empresa le dieron 500 soles, toma, para que puedas solventar tus pérdidas de la semana. No, yo quiero que tú pagues más, porque al final el punitivismo no solo es en base a te voy a meter a la cárcel, sino es, a ver, paga una multa que sea justamente proporcional al daño que tú hiciste. Creemos que entonces dentro de mi lado de la casa no es que se deje de lado toda la población y, la metemos a la cárcel y todo genial. No, sino que se hace algo lo cual también la población juzga. Noten cómo es que por eso es que generalmente en ese tipo de juicios lo que se hace no es cerrado, sino que se transmite, sino que se escucha a las personas para saber qué tipo de atención se quiere. Noten cómo es que es mucho más conflictivo el hecho de hacer una encuesta a la mayoría de personas y decir ¿qué tipo de reconciliación quieres? ¿Te gusta esto o te gusta el otro? Creo que es mucho mejor y creo que es mucho mejor en cuanto a 1, confianza en instituciones, 2, reparación y 3, aprovechamiento de recursos, el hecho de aplicar el tipo de reconciliación que tenemos dentro de la casa. Antes hay punto de proposición. Sí, una pregunta. ¿Cómo le importa al Estado si me sigue dejando de lado? No es como que... El Estado no me está dejando de lado. El Estado lo que está haciendo es escuchar lo que yo quiero, que es justicia, es escuchar lo que me han hecho, tomarme en cuenta y no usar la verdad por las puras, sino la verdad para poder dar una sesión proporcional a lo que yo sufrí. Creemos que ahí no es un abandono del Estado, porque justamente ¿qué es lo que pasa cuando no hay una justicia de una manera correcta o una manera punitiva? Por lo que esto es lo que hemos visto, que se hacen las manifestaciones, se hace lo que se llamamos justicia por nuestras propias manos. Creemos que esto es peor por 2 razones principales. Lo primero y más desconfianza en las instituciones. El Estado no me está escuchando, yo voy a ir. Y lo segundo es que exponemos a las víctimas. Exponemos a que las víctimas ahora también puedan, por ejemplo, tener mecanismos de réplica dentro de su cabeza de qué es lo que pasó, que son procesos de victimización. Creemos que justamente también lo que sucede con las víctimas es que se exponen a que, por ejemplo, tengan más daños de los que ya tuvieron, porque generalmente este tipo de manifestaciones son instituciones versus protestantes. Creemos que es mucho mejor cuando le damos una mayor apertura, confianza a las víctimas con nosotros. Pero siguiente, creemos que justamente lo que explican de la reconciliación, de que va a haber como más ayuda y va a haber una mejor satisfacción, creemos que esto en realidad no funciona de esta manera. Creemos que dentro del interior de la casa hay una mayor posibilidad a que las personas puedan, 1, expresar qué es lo que quieren como justicia, pero lo segundo, creemos que es mucho más probable que las víctimas tengan una mejor reparación y no tengan que estar con esta de a esta persona se le va a dejar y potencialmente voy a convivir con mi agresor o la persona que perpetró mis derechos. Creemos que eso es potencialmente problemático y hasta ahora no sabemos cómo es que va a lidiar con eso la Cámara de la Proposición. Creemos entonces, en resumen, que hemos explicado dentro de este discurso varias cosas. Lo primero, generalmente, cómo es que funciona la justicia con las víctimas y cuáles son los procesos adecuados. Lo segundo, por qué creemos que hay una mayor confianza en las instituciones. Y tercero, por qué creemos que justamente la polarización y el tejido social en general no se va a recuperar en completo. Sin embargo, es mucho mejor dentro de mi lado de la casa porque tenemos mecanismos más adecuados y que abarcan a más población. Muchas gracias, orgullosos de oponer. Bueno, es muy interesante todo lo que nos termina mencionando la Cámara Contraria, mencionando que principalmente la mayor necesidad que pueden llegar a tener las personas después de este periodo de régimen autoritario termina siendo la sed de venganza, termina siendo buscando que se mate a la persona, que se busque un daño simétrico a esta persona que pudo llegar a vulnerarlas. ¿Y qué es lo que pasa? De que la persona, o todas las personas que terminan siendo vulneradas,
todas las personas que terminan siendo vulneradas terminan teniendo muchas más necesidades que simplemente una necesidad por venganza, panel. En primer lugar, se tiene que tener en cuenta que una caracterización muy importante que mencionó mi compañero Manuel, y es que después de salir de estos regímenes autoritarios, la sociedad está quebrada y generalmente está dividida en dos grandes bandos. Uno, un bando el cual apoyaba al gobierno libertador, al gobierno que terminó destituyendo este régimen, y dos, una población que terminó apoyando este régimen, y aunque no lo terminó apoyando como que a extremos, puede llegar a tener algunos sentimientos, puede llegar a tener algunos valores similares a este régimen que ya ha salido, panel. Entonces, ¿qué es lo que pasa, panel, con nosotros como Cámara de Promoción buscando una verdad y una reconciliación? En primer lugar, quiero caracterizar que la reconciliación que estamos buscando principalmente es una reconciliación entre la persona del común y el Estado. No estamos buscando necesariamente que se reconcilie con la persona, con el victimario, porque, bueno, no tiene mucho sentido como que buscar que yo después de haber perdido toda mi familia me tengo que aliar con el asesino de toda esta, sino que yo busco que nuestra Cámara busca que, hey, ya, el Estado tal vez no va a ir a enjuiciar a estos, pero me puede dar muchas otras cosas que en el mediano y largo plazo terminan siendo mucho más necesarias para mí. Puedan ser becas estudiantiles, puedan ser programas de educación, puedan ser programas de pensiones, puedan ser muchas otras cosas, las cuales en un corto plazo capaz no me puede sentir muy bien, pero en un mediano o largo plazo termina siendo mucho mejor. Antes de ir explicando mi línea argumentativa y toda la ponderación, punto de la Cámara de Contraria. Es un consenso en el debate que nos hemos sentido en ambas cámaras vulnerados por el Estado. ¿Cómo yo le voy a recibir ayuda a la persona que me ha vulnerado? Muchas gracias, entiendo perfectamente tu punto, panel. Eso lo he caracterizado, Manuel. Lo ha caracterizado con dos regímenes, un régimen libertador y un régimen que ha estado antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que principalmente la población está dividida en estos dos regímenes y ya, yo me puedo llegar a sentir vulnerado, puedo llegar a sentir que el otro Estado haya podido ser muy malo, y sí, lo puedo llegar a odiar. De hecho, en nuestra Cámara también odiamos, denunciamos todo lo malo. De hecho, nuestra Cámara busca solucionar el problemática de fondo que traen generalmente estos regímenes autoritarios, la cual termina siendo la violación de derechos, termina siendo la represión por parte de las personas, la represión de la libertad de expresión. Vale, nosotros lo que buscamos principalmente como Cámara de Proposición y la acción a carga eléctrica que ha traído mi compañero Manuel es principalmente buscar que todo esto malo que ha pasado no se vuelva a repetir. Creo que termina siendo ponderante, mucho más importante para mí como persona del común, el hecho de que saber de que mis hijos, de que mis futuras generaciones, de que mis amigos pueda yo saber que ellos no van a tener que sufrir este régimen again, no van a tener que sufrir este régimen de nuevo, a que haya matado al victimario. ¿Por qué? ¿Y qué es lo importante de esto, panel? Y es que en la Cámara Contraria nunca terminan solucionando el problema de fondo, ya, porque ellos mismos implican de que no van a dar una verdad a fondo, capaz en su mundo ni siquiera lleguen a justiciar a todos los que estaban implicados en estos crímenes. ¿Y qué es lo que pasa? De que no se logra solucionar principalmente el problema de fondo que termina siendo capaz la ideología extremista que puede haber traído este régimen autoritario, todo esto malo. No se termina solucionando, no se termina generalmente denunciando esto, y consideramos que en la Cámara Contraria hay una problemática de reincidencia que nunca atacan y que nunca logran refutar. Entonces, panel, teniendo en cuenta este punto, también me gustaría ir hablando de otras maneras, panel. Y es que, ¿qué pasa con la ayuda factible que da el Estado? ¿Qué pasa con la ayuda que el Estado termina dando a estas personas vulneradas? ¿Y qué es lo que pasa? De que, en primer lugar, si logramos que se brinde una verdad, si logramos que se brinde al menos un consenso en donde sabemos todo lo que pasó, uno, el Estado puede condecorar a todas las víctimas, como que, vámonos con un ejemplo peruano, la cantuta. Si es que en la Cámara de Proposición simplemente se hubiera como llegado a justiciar al Fujimori, tal vez ni siquiera se podría condecorar qué es lo que pasó en la cantuta, qué es lo que podría haber llegado a pasar. Simplemente no se condecoran a todas las muertes, simplemente no hay un registro histórico de todo esto malo que ha pasado, y por ende, aunque hayan llegado a poder matar al victimario de mi mamá, capaz ni siquiera saben quién era mi mamá, capaz ni siquiera saben su lucha que ésta haya podido tener contra el régimen autoritario anterior, y por ende, yo como persona de común voy a sentirme engañado, voy a sentirme enojado, porque bien, la felicidad me dura un mes, pero después, ¿qué pasa? No me van a traer de nuevo a mi mamá, no me van a traer de nuevo a mi papá por el hecho de que hayan matado a todas estas personas malas. Entonces, yo creo que como persona del común termino prefiriendo en un mediano y largo plazo ayuda en becas estudiantiles, ayuda en pensiones, ayuda en muchas otras maneras que me puede dar el Estado, además de una condecoración a todas las muertes, a todos mis familiares que pudieron haber muerto, en vez de que simplemente, no sé, Fujimori esté en la cárcel, podría, no sé, o sea, panel, creo que termina siendo mucho mejor por parte de nuestra Cámara poder dar todo este tipo de ayudas. Entonces, vámonos a otro caso. ¿Y qué es lo que pasa, Carmen? ¿Y qué es lo que pasa, panel? Y es que como yo he traído anteriormente el punto que caracterizó mi compañero Manuel acerca del tejido social roto, acerca de los dos bandos que generalmente existen después de un régimen autoritario, ¿qué es lo que pasa? De que si se llega a justiciar a estas personas, como he mencionado en mi segundo orador, la justicia termina siendo subjetiva. Puede haber personas que estén en pro de esto, pueden haber personas que estén en contra de que sea justicia o de que se le den cadenas tan largas. ¿Y qué es lo que pasa? Que en un mediano y largo plazo no se llega a solucionar el tejido social. ¿Qué es lo que pasa con el tejido social? De que hay cierto
que hay cierta población con X interés, de que hay cierta población con Y interés, y nunca se logran poner de acuerdo en qué es lo que quieren. Ni siquiera hay un sentido de unidad en el cual es que al menos nosotros sí traemos, el cual es no reincidencia, el cual es el sentido de que todo esto malo no va a pasar. En la cámara contraria de hecho ellos han aceptado que hay intereses muy distintos por lo que pueden llegar a traer, por lo que la población igual, aunque pueda llegar a haber población vulnerada que se pueda llegar a sentir feliz con el asesinato de estas personas que han sido autoritarias en sus regímenes, igual va a haber una población que va a sentirse infeliz, porque va a haber una población que va a decir: hey, ¿qué importa que lo maten? No han traído de nuevo a mi papá. Hey, ¿qué importa que lo maten? Yo sigo siendo pobre, yo capaz pude haber sido un médico en el futuro, pero este régimen autoritario me arruinó la vida y ni siquiera me van a poder, el Estado actual, poder darme una beca estudiantil, no me van a poder brindar ningún tipo de mecanismo por el cual yo pueda llegar a tener una vida de nuevo. Yo sigo estando pésimo como persona de común. ¿Por qué? Porque no me dan ningún otro tipo de mecanismo por el cual yo me pueda llegar a recuperar. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, cámara contraria? Lo que pasa es que ¿qué pasa, panel jueces? Lo que pasa es que la cámara contraria simplemente trae un mecanismo plausible, el cual es su mecanismo en el cual nosotros podemos llegar a sentirnos como X sector de la población. Ni siquiera toda la población va a llegar a sentirse satisfecha, y como X sector de la población me va a sentir feliz. ¿Por qué? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿Por qué? Porque han matado a mi papá, pero después porque han matado al asesino de mi papá, pero después tengo que tocar piso, después tengo que reinventarme, hacer una vida de nuevo. Y si no tengo ningún tipo de apoyo, ¿cómo rayos se supone que voy a poder lograr esta vida de una manera eficiente, panel? Por último, me gustaría replantear todo lo que ha traído nuestro caso a lo largo del debate. Es que en primer lugar, nosotros hemos traído un argumento el cual se llama confianza, en donde planteamos la legitimidad del Estado. En el momento en que reconocemos toda la verdad, podemos condecorar a todas las víctimas de este régimen autoritario, y podemos hacer que las personas sientan que las muertes de sus familias, que las muertes de estas personas queridas, al menos no hayan sido olvidadas, al menos no hayan sido dejadas en el olvido, cosa que pasa en la cámara contraria. En segundo lugar, tengo legitimidad como gobierno porque logro estructurar de mejor manera el contrato Estado-Nación en el momento en que yo puedo llegar a dar facilidades a estas poblaciones vulneradas, y puedo llegar a hacer que no haya reincidencia de esta problemática. Así que en parte del micro, yo creo que como persona común me puedo sentir más tranquilo al saber que este régimen autoritario por lo menos no va a tener escaños políticos en el futuro, o no va a haber al menos ideologías parecidas y todo lo malo que ha traído esto en el futuro. Creo que me puedo sentir mucho más tranquilo por mis hijos, por mis nietos, o por simplemente mis hermanos menores. Creo que me puedo sentir mucho más tranquilo en ese ámbito. Y por último, quisiéramos hablar del tejido social. El tejido social en la cámara contraria hemos caracterizado durante nuestros 3 discursos que va a seguir estando roto, porque hay diferentes sectores de la sociedad con diferentes objetivos, los cuales es muy poco plausible que la cámara contraria llegue a cumplir. En cambio, nuestro segundo orador, Coco, ha podido traer bastantes incentivos, ha podido traer diferentes mecanismos por los cuales estos diferentes intereses van a ser logrados, o al menos gran parte de esta población va a poder recibir una parte justa, una parte de remuneración, una parte, cualquier tipo de cosa que les vaya a poder ayudar a reinventar su vida. Entonces, finalmente el panel, lo que hemos traído nosotros como cámara argumentativa es, en primer lugar, hemos traído cómo nosotros logramos reestructurar de mejor manera el contrato de Estado-Nación. Hemos explicado por qué la cámara contraria simplemente nos va a traer una felicidad de unos cuantos meses y no va a poder llegar a otro tipo de escaños. Y habiendo hecho todo esto, muy orgulloso de proponerlo. Bueno, panel, primero creo que hemos dejado un lado o hemos extendido un punto respecto de la Cámara de la oposición, que es respecto de los mecanismos de no réplica, que vendría a ser la parte de nuestro segundo argumento. Por ejemplo, si yo ahora veo que voy a tomar como que el incentivo de tener los recursos legales, porque yo simplemente veo que no se está tomando la justicia, no se me acata como que los modelos apropiados que yo necesito como para ver que se me está dando, por alguna manera se me están atendiendo mis necesidades de sentir, y de que simplemente necesito algo que me recluya mi pesar, mi sentir, el cómo es que se me han vulnerado esos derechos por el tema de las atrocidades perpetradas por un régimen. Esto deja en primer lugar 2 cosas: antecedentes para que ahora las reformas y los recursos legales puedan de una manera enfatizarse y mejorar en el futuro, hacer que las nuevas víctimas que puedan ser perpetradas por un siguiente régimen autoritario o de otro estilo, ahora habría incentivos para que las personas tengan como una herramienta para que ellas vayan a denunciar esos actos, no simplemente que con una reconciliación nada queda establecido. Con una reconciliación puede simplemente decir por palabras que entre los miembros del régimen y entre yo, pues simplemente no hay nada como un mutuo acuerdo escrito, no hay nada como un recurso legal que nos garantice el que sí se puede de alguna manera llegar a la confianza con el Estado, el que ahora todo sí se va a poder construir de una efectiva manera. Y 2, por los agresores, que ahora esos agresores iban a ser sancionados. Estos agresores perpetradores o los miembros del mismo régimen van a tener como una sanción punitiva que no es como
como que respecto a que teníamos de los daños proporcionales, que decía que si mataron a tantas personas por un régimen autoritario, queremos que también se les haya la matanza para esas personas del mismo miembro. No funciona así. Nosotros queremos como que hay escalas. En los recursos legales hay escalas para simplemente establecer lo que nosotros queremos. Nosotros, cuando vayamos a hacer una denuncia frente a los recursos legales o ante las instituciones, nosotros planteamos qué es lo que queremos conseguir con esto. No simplemente el que se les vaya como que dar como que una condena, porque simplemente en los recursos legales hay un seguimiento con la víctima, con las personas, el que simplemente hay ayuda psicológica, no simplemente que las personas de los perpetradores vayan simplemente a la condena y se quede así. No funciona así en nuestro mundo. En nuestro mundo pensamos que las personas, o al menos en la Cámara de la Oposición, podemos hacer que las víctimas no simplemente se sientan abandonadas o desentendidas como lo quiere proporcionar la Cámara de la Proposición, sino que las personas ahora simplemente van a estar como que mucho más arraigadas y van a tener una confianza de establecer todos esos sentimientos de culpabilidad que habrán tenido o revictimización. Ahora será mucho mejor establecido y ahora tendrá como que mejores mecanismos para que esas personas puedan como que planteamos el tema de la reparación de víctimas. ¿Cómo es que queremos que hayan sanciones y reparamos el tejido social? Que simplemente la Cámara de la Oposición dice que no reparamos del todo nuestro punto. Pero ¿cómo es que los sentimientos de justicia toman relevancia? Nosotros, por personas como nosotros, queremos que a todas las personas que nos han hecho daño reciban el mismo daño, o al menos que sea mucha medida que se está erradicando, o sea, al menos se apacigua la desconfianza y la polarización que existe en estos recursos legales. Por ejemplo, aquí en sí nada quedaría impune, todo llevaría a cabo un proceso donde se cierra la herida y se tiene al costado a la víctima para hacer sentir que esta persona está siendo desatendida. Las instituciones mejoran, se van a reevaluar, esas instituciones van a tratar de mejorar y tener mejores mecanismos de acercamiento con la víctima. La reconciliación en un simple punto simplemente genera mucho rencor reprimido, porque habíamos dicho el tema del WASH, o al menos que hay distintos cánones de reconciliación, así como para los recursos legales. No para todas las mismas personas la justicia va a funcionar igual, al igual que la reconciliación. Reconciliación puede ser por la estrecha de manos, o como ya hemos caracterizado antes, pero simplemente aquí es que las medidas son punitivas y simplemente van a ser con medida de tiempo, o al menos las personas tendrán como una conciencia mucho más tranquila de lo que vendría a ser como que la aversión o la confianza, y es que cómo es que se podría recuperar también los daños punitivos por las atrocidades. Y además, ¿cómo es que tengo la confianza con el Estado si es que estos mismos me han visto vulnerar mis derechos y ha sido ellos son los protagonistas del régimen autoritario que se me han dispuesto las atrocidades? ¿Cómo es que yo voy a plantear o cómo es que voy a dejar de lado a las víctimas si es que yo no las acompaño en el proceso? La reconciliación simplemente es decir como que vas a convivir o vamos a reintegrar a las personas miembros del régimen, simplemente para que esas personas simplemente como dejamos todo al aire, simplemente se reconciliaron y no va a haber nada más en el proceso. ¿Cómo se acabarán las próximas atrocidades? ¿Cómo es que le damos un fin a esto dentro de nuestro mundo? Con el lado de los recursos legales pues podemos dar como que hay estrellos o hay matices ejemplificares para que las personas simplemente puedan conseguir como que alguna narrativa que las instituciones no se desatienden de ellas y simplemente hay un carácter de justicia dentro de ellas. De ahí pensamos con cómo es que todo tiene que ser como que proporcional, se escuchan las sanciones y también cómo es que nosotros queremos que estas personas se vean atendidas dentro del régimen que vamos a escuchar. Ahora vamos a pasar por un punto de las métricas. ¿Cómo es que en este debate ganaríamos la casa que demuestre mejores impactos a nivel de recuperación colectiva en el bienestar de la comunidad? Y cómo es que esto simplemente se basan en los criterios de que esos se vean junto mejor cómo se ven acompañados, cómo se ven, cómo asimilan la situación y la recuperación, porque están en un proceso de recuperación, no son unas personas que del todo simplemente ya no se encuentran en el régimen, sino que tienen ese terror de culpabilidad o ese sentimiento de que las personas están siendo atendidas o escuchadas del todo. Con los recursos legales, ¿qué es lo que buscamos? Los recursos legales nos van a acompañar, tendremos las instituciones de nuestro lado, tendremos herramientas, tendremos mecanismos para que las personas puedan, en un futuro, que también sean víctimas de estas atrocidades, puedan tener un cumplimiento o simplemente puedan hacer que la polarización o la desconfianza sea de toda manera apaciguada del lado de nuestra casa. Los problemas sin los recursos legales o por ejemplo de la reconciliación, por un primer punto es desordenada. Las personas actuarían por un tema de incertidumbre, porque unas personas en una comunidad que se encuentra en recuperación está sin respuestas, sin certidumbre, no tiene respuesta del Estado, no tiene la atención debida, se expone a que las personas de los miembros del régimen se vayan contra ellos. ¿Esto qué pasa?
Las personas nos podemos exponer, podemos manifestarnos, podemos salir a las calles, pero simplemente no vemos cómo es que las personas de los mismos regímenes van a irse en contra de nosotros. Así funciona la justicia. Y nosotros tomamos acciones por la propia mano, pues hacemos que nos exponemos a simplemente mucha más vulnerabilización de nuestras personas. Además que generamos las narrativas de que las instituciones se desentienden por completo, pero ahí están las medidas, ahí están las herramientas. Y nosotros como comunidad tenemos los incentivos y toda la mano para que todas estas medidas se den al cabo y al pie de la letra. Tenemos el tema de la reparación del tejido social y paralizado, pues como siempre no va a haber un punto medio, al menos va a haber cualquier tipo de discrepancia entre bandos respecto de cómo es que se encuentra una comunidad en recuperación, pero simplemente ganamos los puntos de cánones de reconciliación, de que existía un récord deprimido dentro de la proposición, por ejemplo, el hecho de que la reconciliación pues hará que, como también existen los cánones de reconciliación, puede que otras personas no acepten el tema de reconciliación o cómo es que se ha dado por alguna parte, porque siempre va a haber discrepancia entre ambas partes de las cámaras o que de la parte de la comunidad. Así que no quedarían del todo satisfechos respecto de cómo es que se metieron esas medidas reformativas y cómo es que ahora yo tendría que convenir con los miembros del régimen, pero simplemente no se van a acatar o no van a dar las medidas que se pueden, porque voy a tener que convivir con esta persona, voy a tener que acatarme o simplemente dar hecho o darle capacidad a que las personas pues simplemente puedan seguir perpetrando mis derechos y simplemente convivo con ellos y simplemente de algún otro modo el rencor simplemente escala y no existe como que el tejido social por parte, la recuperación del tejido social de parte de la Cámara de Proposición. Muchas gracias. Tercero, es que tenemos mejores antecedentes de no réplica. Vayamos con temas en reparación al tejido social. Lo que me explica la Cámara de la Proposición es vamos a tener una verdad mucho más certera porque nos vamos a dedicar a la búsqueda de la verdad. Lo segundo, vamos a dar mejor atención a víctimas porque nos vamos a preocupar por ellas, darles becas, darles varias cosas para que puedan sentirse bien. Y lo tercero, porque al final vamos a hacer de que atender mejores cosas porque no todos nos gusta la justicia de la misma manera. Primero, creo que en ningún momento resuelven los puntos que explicamos respecto a si es que la justicia tiene cánones, ¿por qué la reconciliación no? Creemos que justamente en el punto de donde abarcamos a más gente de mejor manera, es decir, impactos cuantitativos, dentro de Mi Lado de la Casa explicamos cómo es que, uno, existen varias maneras en las cuales podemos atender a más cantidad de gente, por ejemplo, los juicios que son mucho más abiertos, el hecho de que tengamos mecanismos bastante claros respecto a cómo podemos enjuiciarlos de procesos punitivos, creemos que podemos abarcar a muchas más personas. Pero segundo, cómo es que funcionan las narrativas de justicia dentro de las personas. Creemos que existen cánones como particulares en ambos tipos de reparación. Dentro de nuestro lado de la casa es el único lado donde explicamos cómo es que funciona en la mayoría y de los agentes más importantes porque han sido los más vulnerados, el estilo de justicia. Y cómo es que entonces, uno, damos una menor exposición a víctimas a que si es que en caso ha habido alguna persona por disconforme en el peor de mis lados, al menos no se va a exponer a protestar en contra del gobierno, lo cual sí en el escenario de proposición es potencialmente probable que pase. Pero lo segundo, en temas de la verdad, noten cómo es que la verdad es conflictiva en ciertos puntos porque puede llegar a usarse como mecanismo de revictimización. Al menos dentro de Mi Lado de la Casa, en mi peor escenario, donde por ejemplo solo tenga cierto grado de verdad bastante menor en comparación al lado de la Casa de la Proposición, aún así la verdad es usada con fines de poder sancionar a las personas y decir a las personas, si voy a hacer que recuerdes las atrocidades que viviste, al menos no es por las puras, sino es para que el que no las vivió ahora sepa ambos bandos, como lo decía en el lado de la Casa de la Proposición, sino que vamos a ejercer acciones en contra de las personas que te han perpetrado y que te han hecho sufrir y ser una víctima más. Noten cómo es que dentro de Mi Lado de la Casa entonces hay un mejor uso de la verdad porque no entendemos en el lado de proposición por qué es que el uso de la verdad en su lado de la casa y en sí mismo llega a ser mucho mejor a nivel comparativo. El debate es una herramienta comparativa, no es una herramienta de asumir que la otra cámara no dijo algo y simplemente como ignorarlo. Vayamos entonces ahora en relación al contrato social de instituciones. Noten cómo es que lo que me explican es que mágicamente ahora las personas van a empezar a confiar en las instituciones y entonces van a recibir la ayuda y van a estar súper felices la mayoría de personas. Uno, creo que ya no respondían al punto de cómo es que, si es que al final es fluctuante la manera en la cual la gente percibe las cosas, porque dentro de su lado de la casa no lo va a hacer. Pero incluso en el escenario donde lo hubieran explicado, y es algo lo cual explicamos dentro de sus discursos, es mucho mejor la confianza en las instituciones cuando al final yo me muestro como institución que me importas y me importa tu sufrimiento y por lo tanto me importa que seas reparado. Noten cómo es que es mucho más probable que si es que yo, y no hablo de reconciliación, sino medidas como nuevo régimen no autoritario en el largo plazo, si es que las personas sienten que yo no estoy
escuchado no van a actuar, no van a acatar mis leyes. Y justamente las leyes y el cumplimiento de las cosas funciona en base de que tú confías en mí, yo confío en ti. Creemos que la confianza se reconstruye a partir de que yo como institución o yo como Estado demuestro que no voy a ignorar tu sufrimiento, sino que voy a atender a tus necesidades y no te voy a dar 100 soles o una beca estudiantil para que te sientas bien, sino que al menos voy a recordarte que puedo, que yo tengo la facultad de poder hacerlo y lo voy a hacer, que voy a hacer algo por ti. Pero lo siguiente, vayamos con un tema de antecedentes y no réplica, porque estos son justamente para los agentes vulnerables del futuro. Noten cómo es que entro a su lugar de la casa me dice, pues la gente no lo va a querer hacer. ¿Pero por qué? Noten cómo es que dentro de mi lado de la casa existe mucho mayor antecedente a nivel legal para poder tener como referencia, a ver, tu persona potencial perpetradora vas a ser sancionado, tu potencial víctima puedes denunciar y te vamos a escuchar. Noten cómo es que es mucho mejor dentro de su lado de la casa la llegada con las personas, porque les damos esta apertura a que, oye, si tú sufres de algo similar, así no sea a gran escala, por ejemplo, al menos sabes de que si es que aquí pasó, también puede pasar contigo el hecho de tener una justicia. Noten cómo es que entonces hay una narrativa de impunidad mucho más potente dentro de la casa de proposición, la cual nunca se termina resolviendo. Son 3 puntos importantes los cuales explicamos a nivel de y son 2 criterios por los cuales ganamos. Primero, porque nos demostramos cómo es que funcionan las cosas de la materialidad, y lo segundo, porque somos comparativos y no ignoramos el otro lado de la casa. Orgullosos de poner. Ya. Panel, ¿cuál es el problema principal de la otra cámara? Que no he ignorado absolutamente todo lo que nos hemos dicho en cuanto a tejido social, en cuanto a las necesidades y en cuanto a la memoria histórica de las personas. Voy a iniciar con la memoria histórica. La otra cámara me dice de que no, de que es probable de que la de su cámara ya no se vuelvan a hacer estos actos impunes, porque los vamos a denunciar y todo eso. ¿Por qué el lado de mi cámara incluso termina por pasar de mejor manera? Porque les estamos presentando la verdad. Cuando esta gente ve de que la verdad o lo que pasa acá termina por ser perjudicial y termina por ser algo malo, que es lo que pasa cuando sucede esta verdad y reconciliación que te lo explicó Sebastián, Emanuel y yo. Lo que pasa es de que es muchísimo más probable que cuando tú conoces absolutamente todo esto, tu país tenga la memoria histórica debido a la verdad que te hemos explicado. Es más probable de que no se vuelva a hacer esto, en vez de que no haya la memoria histórica suficiente, lo cual pasaría en el lado de la Cámara de la Oposición, en donde solamente te dice de que no, solamente lo vamos a denunciar o cosas por ese estilo. Creo que cuando yo te estoy explicando realmente que el lado de la memoria histórica pasa de mejor manera en mi mundo, en cuanto yo sé todos los hechos, cuando yo digo, no, esto está mal, voy a denunciar todos estos hechos, mucha gente se ha visto afectada por esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa también con el otro punto, en el cual es el de las necesidades? Panel, la otra Cámara solo atiende una necesidad, la cual es la necesidad de justicia, que en la mayoría de casos también es muy probable que la cumpla mal. ¿Qué me dice la otra Cámara? No, vamos a ir gente por gente diciéndole, oye, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Lo más probable es que la gente que te diga, quiero que mates a esta persona. ¿Por qué? Porque mató también a mi papá. ¿O por qué? Porque también me hizo mucho daño. Panel, nótese cómo también es muy poco probable que se pueda cumplir entonces su necesidad de buena manera. Nótese entonces cómo realmente la necesidad ya, incluso en el caso en donde sí se pueda cumplir, o donde sí se cumpla de manera perfecta la necesidad de la justicia de la otra Cámara, igualmente terminamos ganando el punto de la necesidad, de las necesidades de las personas. ¿Por qué, Panel? Porque pasa lo siguiente, porque yo también termino por ayudar a esta persona psicológicamente, porque yo también determino por dar educación, porque aunque le dé un bono que sea muy poco tal vez, para esa persona que ha quedado en la miseria debido a todo lo malo que ha hecho, a todo lo malo que ha terminado por hacer este régimen, por lo menos le estoy dando un poco de ayuda a esta persona. ¿Qué pasa en la otra Cámara? La dejo de lado. Y también quise decirle que lo que me dice su tercer orador dando cuenta de que no, también la van a apoyar psicológicamente a la persona luego de que metan preso al perpetrador que los hizo daño, porque es exclusivo, lo dice en la moción. Ya, con eso también te he explicado entonces, debido a de que las necesidades entonces las cumplimos de mejor manera de nuestro lado, o de que atendemos más necesidades de que terminan por ser más imperantes al mediano y largo plazo. ¿Por qué yo prefiero este mediano y largo plazo? Es simple, porque de este mediano y largo plazo se nace este tejido social. Por ende, también ganamos este punto de tejido social, en cuanto a la otra Cámara simplemente hace esta justicia que tal vez no termine por gustarle a todos, pero y no termina por atender las nuevas necesidades. ¿Qué pasó en la de mi Cámara? De que por lo menos te estoy ayudando en este tejido social. En cuanto yo reconcilio el Estado-Nación, no reconcilio con el que asesinó a mi padre, reconcilio con el Estado, con la nación. También reconcilio en cuanto a lo psicológico, brindándole apoyo a estas personas. Reconcilio a estas personas que no han podido terminar por estudiar, dándole becas educativas, apoyándolos en su educación. También termino por reconciliar a estas personas que han perdido, por ejemplo, sus negocios, que han perdido muchísimo dinero en nuestro régimen en cuanto al económico. Por ende, panel, consideramos que el tejido social no simplemente se tiene que cubrir diciendo
no, vamos a meter preso a esa persona y pum, ya todo el mundo va a estar feliz, o ya a mediano y largo plazo todo el mundo va a estar contento, todas sus necesidades van a ser cumplidas. Es obvio de que para cumplir una necesidad debo de dejar de la otra, y creo que también te estoy probando porque yo prefiero que se cumplan estas tres necesidades en cuanto a lo psicológico, en cuanto a lo educativo, en cuanto a lo económico, en cuanto a la salud de las personas, que se cumpla simplemente la justicia que ya te he explicado que es demasiado cortoplacista. ¿Por qué? Porque, como Sebastián y yo te lo hemos dicho, igualmente capturen a la persona que mató a un familiar mío, igualmente yo me voy a seguir sintiendo mal porque psicológicamente me sigo sintiendo mal, sigo sintiéndome vacío. No es como que la justicia termine por suplir absolutamente todo lo que yo voy a poder tener. Por lo anteriormente mencionado, creo que te he probado de que las necesidades se terminan por cumplir de mejor lado de mi cámara, o incluso cuando se cumplan de peor manera, terminan por ser más imperantes las mías en vez de la justicia, porque en lado de mi cámara hay muchísima mejor memoria histórica y porque también el tejido social se termina por reconstruir de mejor manera. Por lo anteriormente mencionado, muchas gracias, muy orgullosos de poner.